Quería empezar haciéndoles unas preguntas, no preguntas serias, pero muy curiosas. Me encontré esta mañana con unas preguntas muy curiosas. ¿Por qué las cosas siempre están en el último lugar donde uno las busca? ¿No es inquietante que los médicos se refieran a su trabajo como práctica médica? ¿Qué puede uno hacer si un animal que está en peligro de extinción se está comiendo una planta en peligro de extinción? ¿A dónde suelen ir los campesinos cuando están cansados de su labor y deciden alejarse de todo? ¿Por qué la palabra separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? ¿Por qué solemos apretar con más fuerza los botones del control remoto cuando se está quedando sin baterías? Son preguntas insulsas, pero son curiosas. Ahora, haciendo preguntas serias, y este es el título de mi mensaje: ¿cómo debemos vivir? ¿Qué nos debe caracterizar y diferenciar del resto de las personas? Al igual que todo ser humano, nosotros tenemos que trabajar o estudiar, dependiendo del caso. Tenemos que comer, tenemos que dormir, divertirnos, etc. Tenemos sueños y aspiraciones, nos enfermamos y morimos, igual que cualquier ser humano. Y entonces, ¿dónde está la diferencia? Hay una escritura que nos dice que éramos iguales a los otros mortales. Esa es mi primera escritura. Vamos a Efesios, por favor. Efesios, capítulo 2, versículos 1 a 5. Dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Luego, por haber sido llamados, ¿somos diferentes? Sí, somos diferentes. No en el sentido de estar exentos de los problemas y vicisitudes que caracterizan al ser humano, sino que somos diferentes porque vemos la vida desde otra perspectiva. Tenemos otro enfoque. Ahí comienza una diferencia. La diferencia inicia cuando Dios interviene en nuestras vidas y, por decirlo así, nos eleva a un plano superior. No que levitemos. Por favor, no vayan a pensar que esto está quedando grabado, ¿no? Jaime dijo cosas que no corresponden a la verdad. No que levitemos. Seguimos siendo los mismos. De hecho, en los anuncios escuchábamos: hay gente en necesidad. Tenemos que orar por ellos. Pero somos diferentes. Ya no tenemos necesariamente solamente nuestros ojos físicos, sino que vemos la vida con ojos espirituales. Vayamos a Efesios, en el mismo Efesios, pero ahora en el capítulo 1,
Para tomar el contexto vamos a leer desde el versículo 15, pero me interesa es el 18. Efesios 1, desde el versículo 15. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y aquí viene la parte que quiero hacer énfasis, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Tenemos ojos espirituales. Aquí seguimos marcando una diferencia. ¿Qué haríamos nosotros si no estuviéramos aquí? Hoy estaríamos en el Ángeles, ¿qué se llama? Allá estaríamos. Allá estaríamos. Con todo el mundo. Alegres porque ganó México. ¡Viva México!, ¿no? Yo también estaría feliz esta mañana, leyendo la noticia de la primera medalla de oro que tuvimos, la única que vamos a tener. Uno como colombiano vibra por esa muchacha que 9 años de su vida en el bicicrosismo se dedicó. Dice ahí la historia. Desde que vieron eso, se propusieron la meta y llegó el día. ¡Qué emoción! Claro, pero allá estaríamos. Pero nosotros tenemos un trabajo y somos diferentes. Tenemos que ajustar frecuentemente me acuerdo una vez el señor Segli en un mensaje que nos dio, nos habló del catalejo, ese instrumento para mirar lejos, y trayendo a colación una frase de los dibujos animados, este personaje Buzz Lightyear, al infinito y más allá. Eso es nuestro llamado. Haciendo una comparación y siguiendo con la idea de los binoculares o con el catalejo, la gente se esfuerza por, como decimos, como hemos oído decir, por llegar a ser alguien en la vida. Esta muchacha que ganó, estos muchachos que ganaron, ya son alguien, ya son famosos. ¿Pero es eso así realmente? No. Desde el mismo momento en que nacemos, ya somos alguien en la vida. Sea como sea, somos alguien. Porque se nos ha vendido la historia de que somos alguien si tenemos notoriedad en esta sociedad. Pero para Dios, somos alguien. Y Dios perdona al pecador. Y nosotros hemos sido perdonados. Y estamos aquí, en este nivel, en este estado, en este paso del camino. Sin embargo, para nosotros, a pesar de que sabemos que tenemos un privilegio incomparable, vayamos por favor a Hebreos 2. Versículos 1 al 4. Para reforzar eso de que nos lo dice la palabra de Dios. Por tanto, Hebreos 2, versículo 1, por tanto es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primero por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo, según su voluntad. Es cierto, este enorme privilegio, que mucha gente no tiene ni idea de que existe, lo tenemos nosotros. Pero
somos humanos y nos dejamos envolver por el diario vivir, por las dificultades, en lugar de tener nuestra mirada fija en el galardón. Así como estos muchachos, estos atletas, tenían su concentración, su mente puesta en una medalla, no la de bronce, la de oro. Una de nuestras atletas iba por la de oro y le tocó conformarse con la de bronce, pero al menos sacó una medalla. Cuando vienen las dificultades y los problemas, podemos caer en la tentación de decir, ¿qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué le sirvo yo a Dios? ¿Realmente vale la pena? El caso más lamentable es de una persona que conozco, que está atravesando por una crisis muy grande. Ella predica el cristianismo, no está con nosotros. No quiero decir que sean peores, pero humanos somos y podemos caer en ese tipo de conductas. De llegar a decir, creo que la cito textualmente, cuando en lo peor, sintiéndose en lo peor de su pena, dice, a veces creo que Dios disfruta viéndome así. ¿Cómo podemos, o cómo puede una persona, cómo puede la mente humana llegar a considerar eso? Si es una persona que conoce la Biblia, de pronto sí, es cierto, en un momento de frustración se le escapan a uno palabras de las cuales después se puede arrepentir y se tiene que arrepentir. Recordemos, no es necesario que vayamos allá, pero recordemos el caso de Job. Dice, y en todo esto no atribuyó Job a Dios despropósito alguno. Pero sí, somos humanos. ¿En qué consiste ese privilegio de ser llamados ahora? Vayamos a Apocalipsis. Apocalipsis 20 es un versículo que ya pronto empezaremos a leer bastante. Estamos cerca de la fiesta de tabernáculos. Apocalipsis 20, versículo 4. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Quizá cuando leemos esta escritura, pasa por nuestra mente rápido, porque la hemos oído cantidades de veces. Pero haciendo memoria, ¿cuántas veces reflexionamos en eso? Anoche conversábamos con el señor Tenorio y otros dos hermanos acerca de lo mal que andan los gobiernos en este mundo. Uno dice, es natural preguntar, ¿no? Porque sabemos la fama que tenemos nosotros allá en Colombia. Y, por lo que entiendo, si las noticias no mienten, que están teniendo ustedes los mismos problemas que nosotros tuvimos hace 20 años, lo más crítico de la guerra entre carteles. Pero el problema no ocurre solamente en nuestros países. Uno diría, bueno, es que las sociedades más avanzadas están mucho mejor. No. Puedo darles testimonio de mi hermano que ha tenido la oportunidad de viajar bastante por el mundo y estando en un país europeo, 4 de la mañana se le acerca un policía y le dice, tenga cuidado porque están robando. O sea que el problema es mundial. Aquí no hay de que aquí es peor, de que aquí es mejor. ¿Dónde hay un lugar seguro donde uno pueda ir para alejarse de todo y vivir en paz? No lo hay. Entonces, nuestro privilegio es que nosotros, haciendo ahora lo que debemos hacer, viviendo como debemos vivir, sí vamos a tener la opción, la oportunidad de estar al lado de Jesucristo
dirigiendo los destinos de este mundo, como debe ser, como Dios lo pensó en un momento, en un primer momento, que haya felicidad. Luego, cuántas canciones y cuántos poemas se han escrito a la desdicha, porque humanos somos y venimos a este mundo a sufrir. Falso. Dios nos creó con un propósito, ser felices, por siempre. Pero el mundo no cree. Entonces, cuando tengamos momentos de duda, de dificultad, de debilidad, porque los tendremos. Sí, eso no es un secreto, los tendremos. Pero cuando estemos enfrentando eso, reflexionemos en si hay algo en este mundo, cualquier cosa, ustedes pónganle el nombre que sea, por lo cual valga la pena abandonar este llamamiento. Pensemos por un momento. Y mientras tanto vayamos a Romanos 8. Romanos 8 es un capítulo muy recomendable leerlo por completo. De hecho, el título es Viviendo en el Espíritu, pero vamos a leer por ahora versículo 38. Romanos 8, 38. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Otra más, Filipenses. Filipenses capítulo 3. Habla Pablo de lo que es seguir al blanco. Filipenses 3, versículos 7 y 8. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por supuesto, esto no significa que todo lo que tengamos lo despreciemos o lo derrochemos porque como es basura, no. La Escritura no se puede contradecir y sabemos que tenemos que vivir de acuerdo a un orden, haciendo felices nuestro trabajo, gozándonos por la visión futura, pero que nada nos distraiga de obtener la meta, por decirlo así, del oro que tenemos que alcanzar. Y en este sentido también Cristo mismo nos advierte, Mateo 16, Mateo 16, versículo 24 hasta el 26. Otra vez Mateo 16, versículo, 16, 24 al 26. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo aquel que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. ¿Por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Es continuo, es de todos los días pensar y volver a pensar en eso. Y como dije antes, van a venir dificultades, pero ahí debemos permanecer firmes y me complace muchísimo encontrarme con una congregación que se mantiene, que quiere crecer, que hace planes. Es necesario que tengamos sueños y luchemos por alcanzarlos,
es necesario que descansemos, que comamos. A propósito de comida, muchas gracias. Gracias a Dios, gracias a ustedes por su hospitalidad. Aquí es cuando yo quisiera tener más capacidad, pero ¿qué le voy a hacer? Mi figura no me da para más. Tengo que seleccionar muy bien lo que me voy a comer, porque si no me gano una indigestión. Y ese era mi punto, o sea, comer, pero más que comer, estar bien alimentados. Es necesario que atendamos nuestro cuerpo. Es necesario divertirnos. Recuerdo a un amigo, yo quedé sorprendido cuando dijo eso y lo cuestioné. Obviamente no iba a discutir con él cuando dice, yo no creo que Jesús jugara, porque su trabajo como carpintero suplía todas sus necesidades de ejercicio físico. Caramba, ¿de dónde sacaría eso? En la Biblia no dice que Jesús jugaba un partido de fútbol. Bueno, lo que existiera en esa época. Pero tampoco dice que no lo hiciera. ¿Por qué agregarle? Cuando si lo que Dios quiere es que nos divirtamos y es divertido jugar, ¿cómo le va uno a poner limitaciones a lo que Dios tenía en mente para nosotros? ¿Pero qué hay con todo esto? Nuevamente, ya no enfrentamos la vida con la misma óptica que teníamos antes de que Dios nos convocara. Veamos un ejemplo, el de Moisés, está en Hebreos, en el capítulo de la fe, Hebreos 11. Hebreos 11, versículo 24 al 26. Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada en el galardón, no en su propia gloria. Yo no me imagino a Moisés pensando, reflexionando, bueno, yo me crié aquí, tengo una buena posición, yo creo que este es mi cuarto de hora, que lo debo aprovechar, porque si no más adelante voy a tener son penas y todo lo demás. No. Él hizo lo que tenía que hacer. Que no lo hizo 100% bien. Bueno, nosotros no podemos decir, yo sí he hecho perfectamente todas las cosas de mi vida, pero él tenía claros los conceptos. Aquí se trata es de tener un concepto claro. Y ahí lo dice, escogió obedecer a Dios. Entonces, hablando de las cosas sencillas de nuestra vida, si dormimos, lo hacemos para el necesario descanso. Ya tenemos que pensar, si nos quedamos más tiempo del necesario, nos quedamos en qué tan rico es levantarse y quedarse otro ratico, ¿no? Despertarse, porque levantarse ya es otra cosa. Me despierto, me quedo 5 minutos más y se vuelve media hora. Ya tenemos que estar muy atentos en qué momento se vuelve eso pereza. Desde luego, esto no es una cuestión que viva uno nervioso porque estoy haciendo mal, estoy pecando, estoy haciendo aquello, estoy haciendo lo demás allá. No, pero sí es necesario. No iba a ir a esa escritura, pero vayamos a Proverbios. Proverbios 13. Proverbios 13, versículo 4. El alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. O sea, ya no hay sentido de decir, ay, hoy me voy a quedar aquí en la cama todo el día a ver televisión. Tenemos un trabajo. Nuestro contrato, por decirlo de esa manera, es con el dueño del universo. Ya descansé, le doy gracias a Dios y me levanto a trabajar. Ya lo escuchábamos en el sermoncillo.
Mira la hormiga, no teniendo jefe, y nosotros tenemos el jefe. Si trabajamos, por otro lado, son cosas sencillas. No estoy hablando de nada extraordinario. Dormir, bien dormido, estoy listo para trabajar. El trabajo ya no debe ser parte, ya no debe ser el foco de nuestra vida, el objetivo. Hace poco murió un señor del que tuve referencia y me decía, una persona allegada a ella o a ese señor que murió, me decía, Jaime, es impresionante, yo ese señor lo conocí, le diagnosticaron un cáncer y trabajó hasta el último día que se pudo parar. Ya lo último fue que se fue a montar a un andamio y se cayó, porque ya no tenía fuerzas. Nada lo satisfacía, tenía que estar trabajando. Es un ejemplo extremo, pero hay gente que se dedica al trabajo y hace el trabajo su vida. No es un fin en sí mismo, es una necesidad. Pero no, le faltaba la visión que nosotros tenemos, ese equilibrio que debe haber, sabiendo que estamos aquí, mientras tanto tenemos que trabajar, porque dice la Escritura, el que no trabaje, que no coma. Pero no porque trabaje 24 horas voy a comer más. Otra vez vuelvo a mi caso, no, yo quisiera comer más, pero no puedo. Tengo que tener dominio. Además es para servir al Señor, para beneficiar a otros con mi trabajo, para dar ejemplo, para llevar sustento, para compartir. Recuerdo la canción que cantaba Alberto Beltrán, más conocido como el Negrito del Batey. A mí me llaman el Negrito del Batey. Y después dice no sé qué más cosas, porque el trabajo lo hizo Dios como castigo. Y eso es lo que hay en nuestra sociedad, tener que trabajar. No, el trabajo hecho con gusto es una delicia. No hay nada mejor que a uno le paguen por lo que le gusta hacer. El problema es cuando uno se enfoca en un trabajo que no le gusta. Entonces debe pensar, otra vez quiero citar lo del sermoncillo, y empezar desde cero. ¿Qué me gusta hacer? Al principio me pagarán poquito, pero después, cuando el rendimiento suba, entonces ya soy indispensable donde quiera que vaya. Pero el trabajo es otro ingrediente de nuestra vida. ¿Qué hace uno diferente a los demás? La perspectiva. Ustedes ven este lado y más abajo, espero que no han visto mi tembladera, y yo veo este lado. Sigue siendo un atril, pero ustedes tienen esta perspectiva y yo tengo esta. Asimismo, las personas que están en el mundo tienen que trabajar. Nosotros tenemos que trabajar, pero la perspectiva no es la misma. Ellos no conocen de esta bendición. Todas las cosas pasan. En nuestro caso, deben pasar a un segundo plano. Aún la enfermedad, aún la muerte. No significa de ninguna manera, bueno, como ya yo sé cuál es mi destino, no me va a doler. Sí me va a doler. Sí nos duele. Siempre que recuerdo esos temas tan penosos, la muerte, yo siempre me preguntaba, ¿cómo será cuando se muera mi papá o mi mamá? ¿Cómo lo voy a enfrentar? No lo concibo, no estoy preparado. Ya mi mamá murió hace 7 años y aquí estoy. Pues Dios, en su inmensa misericordia para con nosotros, lo hizo de esa manera. Fue penosa la enfermedad, fue casi 1 año, pero cuando murió no fue ese desgarramiento tan terrible cuando es súbitamente, cuando es de un momento a otro. Dios tuvo misericordia de nosotros, de toda la familia, todos los hermanos
Todos mis hermanos están por fuera del país prácticamente, solo yo, con mi papá, somos 5 hermanos, 2 vivos y 3 que trabajan. No, mentiras. Entonces ellos agradecían que por lo menos yo estuviera al lado de mi papá pues por su edad. Mi papá está próximo a cumplir 80 años y pues fue una bendición que yo estuviera ahí. Entre otras cosas, todavía invicto. Nunca, como dijo el señor Segle una vez, ¿nunca te casaste? Yo, no, señor Segle, aquí, invicto todavía. Pero el hecho es que la muerte duele, las enfermedades duelen, pero no tenemos la misma óptica, tenemos una visión diferente porque hay una esperanza real. No estamos hablando de que, bueno, quizá volveré a ver a mi familiar, quizá volveré a ver a Sutano y a Mengano. No. Dice una parte de la Escritura que no tengamos tristeza como aquellos que no tienen esperanza, sino que estamos convencidos de lo que estamos haciendo, que vamos a llorar muchas lágrimas. Pero uno no puede entender cómo las personas que no tienen esa misma esperanza, ¿cómo sentirán? Imagínense esa desolación. Esos gritos que ve uno. Nosotros sí lloramos, pero nos aguantamos las lágrimas. Porque sabemos, porque confiamos. Dice Hebreos 10:23, que fiel es el que prometió. Si no nos caracteriza esa fidelidad, entonces nuestra óptica está mal. Tenemos que reenfocar nuestros binóculos, nuestro catalejo y ver ese panorama que está más allá de esta vida. Nuestro enfoque es hacia lo invisible. Por eso es que la gente común y corriente no lo ve. No tiene el instrumento, no tiene esos ojos espirituales. Así éramos nosotros, veíamos lo que palpábamos. Ahora lo seguimos viendo, pero tenemos un adicional. Y cada vez que vemos un problema, entonces recordamos, esto no va a durar eternamente. Esto se va a acabar. Y estamos viendo que a pasos agigantados, en unos lados más, en otros menos, no es sino que alguien, por decirlo así, presione un botón y se desencadenó esto. Ya ha pasado 2 veces en la historia de la humanidad. Nos cuentan que eso fue horrible. Pero díganme, piensen ustedes, no es sino, por citar algo muy sencillo, algo muy cotidiano. Estamos tan acostumbrados a la comodidad que ¿qué hacemos si se nos va el agua? ¡Qué tragedia! ¿Y ahora cómo hago esto? ¿Y ahora cómo hago aquello? Imagínense una guerra. Yo no quiero imaginarlo. Bueno, en mi país la hemos vivido bastante tiempo, pero gracias a Dios nunca nos ha tocado nada. Pero el hecho es que esa disposición que debemos tener es porque Dios nos llamó. No fue que un día de tanto buscar en tanta iglesia dijimos, aquí es la cosa, aquí es donde yo quería estar. No, Dios nos puso aquí con un propósito y cada día debe ser ese nuestro agradecimiento, decir, ¿dónde estoy y para dónde voy? Constantemente, no dar por sentado que ahí voy con el tumulto, que ahí me llevan forzándome a caminar. No, yo me levanto, me concentro nuevamente y sigo caminando. Y ahí voy, con la nueva perspectiva, siempre enfoco y voy para el frente. Así debo vivir. Ahora, hay un punto delicado y es nuestras actitudes. ¿Cómo son nuestras actitudes con nuestros hermanos, con nuestros semejantes?
Es delicado porque cada uno de nosotros se siente buena persona. Yo no conozco y digo, buenas, yo soy aquí una mala persona. Nadie haría eso, es absurdo. Nadie tampoco dice, yo soy la mejor persona del mundo, pero uno en su fuero más interno se siente buena persona. Sin embargo, vayamos a Santiago. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 3. Santiago 4, 1 al 3. Esto es, no necesariamente refleja nuestra condición porque sabemos que está retratando la condición del ser humano. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Ese es el ser humano. Más que retratarnos a nosotros, retrata al ser humano. Yo siempre suelo molestar, quiero contarles esta anécdota. Yo tengo un carro bien viejito, por edad del 97. Lo compré muy maltratado, tuve que ir poco a poco arreglándolo. Y en cierta oportunidad lo mandé a lavar. Era el carro más feo de los 3 que había en ese momento. Las otras eran camionetas, modelo 2011, 2012. Y el muchacho que lo estaba atendiendo, nosotros para referirnos a un carro viejo y no tan destartalado, bueno, el mío todavía está presentable, solemos decir una guanábana, no sé, quizá por lo grande, por la apariencia, como dice el muchacho cuando terminó de lavar el carro, ya está lista la guanábana, ya está listo el pichirilo. Él no sabía que yo estaba ahí. Pero es el ser humano, de todas maneras yo siento, caramba, los otros carros, ¿yo por qué no tengo un carro lujoso para no pasar esta vergüenza? Ni qué les digo de la vergüenza que le dio a él cuando supo que yo estaba ahí. Entonces cuando se dio cuenta, porque ni siquiera él estaba lejos, cuando alguno de sus compañeros le dijo, ahí está. Eso sí, cogió ese trapo a pulir ese carro lo más que... ¿Qué más le hacemos? ¿Qué quiere aquí? ¿Qué quiere allá? Al final, pues, a mí me dio risa, pues, ¿qué le voy a decir? Entonces le di una propina y dije, mira, cómprate una guanábana. Pero sí, el ser humano es ese. Es que yo debería tener un carro de esos. Yo me lo merezco. No. Debemos estar contentos con lo que tenemos, como dice otra parte de la Escritura. Pero, yendo a nuestro círculo, ¿qué ocurre con nosotros? Vayamos a Primera de Corintios 12. Primera de Corintios 12, versículo 27. Vosotros, pues, sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. ¿A qué voy con esto? ¿Es posible que nos dejáramos influenciar por esas actitudes negativas como cuerpo de Cristo? Vayamos en ese mismo capítulo, pero versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. Dice, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también Cristo. Saltemos al versículo 21.
Dice, ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. En un cuerpo, nadie va por su lado. ¿Qué pasa cuando ustedes mueven una mano sin pensarlo? Tienen un problema. Hay algo que no está conectado entre la cabeza, donde se toman las decisiones, y la mano. No sé si han visto esas experiencias un poco impactantes cuando una persona sufre un ataque y no hay control. Eso es lo que pasa con nosotros como miembros cuando hay un poco de desorden, cuando hay fricciones, cuando hay problemas. ¿Por qué habría de ser así si la cabeza es Cristo? Nosotros estamos en el lugar que nos corresponde en el cuerpo, en decir, es que yo quiero ser ojo. Es que como usted es ojo, como usted es mano, usted cree que todo lo puede hacer. No. Sí hay fricciones. Y prueba de eso es que hace poco nos dividimos. Parte del cuerpo decidió irse. Nosotros no sabemos qué va a hacer Dios con ellos. Va a tener misericordia, como la sigue teniendo de nosotros. Pero el hecho es que nosotros debemos vigilar esas actitudes para no ser como sucede en el mundo. División tras división tras división. Mantenernos firmes, unidos y creciendo. Así como crecen las células del cuerpo y se van reemplazando. Bueno, no tenemos la vida comprada y nos tenemos que ir algún día. ¿Qué hace? ¿Qué hace que yo llegue a la iglesia? 34 años. Y me parece que volteo hacia allá y fue ayer. Y ahí nos vamos renovando, pero dejando ese ejemplo perfectamente claro para los que vienen detrás, de que somos un cuerpo, de que la cabeza es Cristo. ¿Quién soy yo? Un asistente administrativo. ¿Quién es nuestro pastor? El señor Segli. ¿Quién es el presidente de la iglesia? El señor Luker. Personas tan amables, tan sencillas, conscientes del lugar que tienen en el cuerpo, que no tienen pretensiones allá de ser halagados. No, los cito a ellos con nombre propio, porque podríamos citarnos todos con nombre propio. Somos un cuerpo, no hay problema en citarnos con nombre propio. Yo soy fulano de tal y esta es mi función, este es mi lugar en el cuerpo. La cabeza decide, Jesucristo decide cuándo nos mueve. Te necesito más acá, te necesito más allá. Pero otra vez, la perspectiva no es, yo como que ya debería estar en otro nivel. Yo en vez de estar siempre sirviendo agua, acomodando sillas, por citar algo de lo más rutinario, ese papel no quedará sin recompensa, porque lo hice a cabalidad. Me gusta acomodar sillas. No, ¿cómo va a ser? Tenga aspiraciones. No está mal tener aspiraciones, pero mientras esté haciendo un papel, lo hago a cabalidad, porque de mí, así sea el papel más insignificante, depende que los servicios se desarrollen bien. ¿Qué pasa si llegamos y no hay nada acomodado? Alguien tenía que hacerlo. ¿Dónde está el que acomoda las sillas? Es necesario que toquemos esos puntos porque pueden ser molestos, pero son necesarios. Y les cuento un secreto, pero prométanme que no le dicen a nadie. Pasa aquí, pasa allá, pasa más allá. He tenido la oportunidad de estar aquí. Yo no sé aquí cuáles son sus... Mal haría yo en pretender conocer sus dificultades, pero intuyo, como que ustedes son humanos, que ha de haberlas. Pero les puedo decir con toda seguridad, y no es motivo ni de vanagloria, ni de hablar mal, ni nada, que hemos tenido dificultades. Un grupo tan pequeño, nosotros, hemos tenido dificultades. ¿Y qué hay con eso? ¿No está registrado que Pablo enfrentó a Pedro, lo reprendió delante de todos? ¿Y Pedro qué dijo? Este Pablo ahora que se creyó, me ha aparecido aquí. Yo estuve con Jesucristo y tú no. Pedro lo exalta, más bien. Dice, nuestro amado hermano Pablo.
Y así somos, pero lo que nos caracteriza es la perspectiva, que sabemos que a pesar de las diferencias, ahí seguimos porque seguimos a una cabeza que no va a tener dolores de cabeza, que todo lo va a solucionar en su tiempo. Así como no nos damos cuenta, nuestra cabeza hace que nuestras funciones corporales trabajen y nosotros ni nos damos cuenta. Así mismo Jesucristo. Él hace su voluntad. Él dirige al cuerpo, marchemos por aquí. No porque la mano se le dio por irse por allá, no porque el pie no. Lo que nos caracteriza es la perspectiva, la diferente visión que tenemos con respecto, inclusive, como dije, no quiero usar la palabra desafortunado porque tiene que ver con fortuna, y la fortuna aquí con nosotros no existe, con nosotros existe la voluntad de Dios. Pero la desdichada separación que hubo, se dividió un cuerpo. A propósito, voy a hacer esta mención, cuando le comenté a un primo mío, él no es de la iglesia, conoce de la iglesia, pero no es de la iglesia, y él dice, qué bueno que se hayan dividido, porque así van a llegar más personas, tanto por allá, tanto por acá. Yo quedé sin saber qué responder, pero me dijo eso, una persona que no tiene, por decirlo así, ni idea. Pero Dios es el que trabaja. No podemos condenar a nadie. Así que si fuimos llamados, no podemos de ninguna manera pretender seguir este camino con los mismos conceptos con que los seres humanos, los demás mortales como nosotros, hacen las cosas. Yo no puedo pretender seguir los parámetros de este mundo y llegar a presentarme delante de Cristo a decir, bueno, mi medalla de oro, estoy listo. No, yo no puedo llegar, por decirlo así, a la puerta de entrada a ser rey y sacerdote si no me comporté conforme al llamamiento que me hicieron. ¿Cuáles serían las palabras más horribles para nosotros escuchar? Que Jesucristo diga, no os conozco. Y ahí ya no hay otros 4 años para prepararnos para la otra Olimpiada. Nuestra oportunidad de alcanzar ese oro es ahora. Hemos sido reclutados. Está la analogía de que somos soldados de Jesucristo. No somos esclavos. Sencillamente porque supimos a qué nos estaban llamando. Sabíamos a qué nos estábamos comprometiendo. Desde ese momento no somos esclavos. Usamos nuestro libre albedrío para decir, yo sigo a Cristo y sacrifico muchas cosas en mi vida. Esclavo es aquel que no conoce y está obligado por sus circunstancias a servir. No, nosotros servimos por decisión propia. De pronto la gente en el mundo que no conoce suele ridiculizar a los que creen en un Dios. ¿Cuál Dios? ¿No ve este mundo como está? No se engañe. Religión es opio del pueblo y todas esas cosas. Esclavos. Esclavos de un pensamiento. No, señor. Es que usted no conoce. No estamos para discutir con una persona necia. Pero nuestra fe, ¿qué dice la Escritura? El justo vivirá por fe. Y así vivimos. Pero no somos esclavos. Somos siervos por voluntad propia. Vayamos a Mateo 7. Ya casi terminamos. Mateo 7 en el versículo 7.
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Cuando no conocíamos a Dios, cuando Dios no se nos había revelado, nos enfocábamos en nuestros problemas. Pero acá tenemos la solución. Yo no sé si ustedes recuerdan la película de este famoso médico Patch Adams, en la parte donde él llega de este científico loco, él intrigado, ¿qué era eso de los 4 dedos? 4 dedos. Sencillo. Nos enfocamos en el problema y nos tapamos los ojos y no vemos más allá. Eso nos pasaba antes. Pero es tan sencillo que proyectamos la mirada y esto se ve borroso. El problema ya no es tan importante. Lo importante es la solución y aquí tenemos una solución. Pedir. ¿Qué nos va a negar Dios? Siempre y cuando pidamos conforme a su voluntad. Buscar todos los días. ¿Qué es lo que debemos buscar todos los días? En primer lugar, el reino de Dios y su justicia. Así solucionamos nuestros problemas. ¿Suena fácil decirlo? Sí. ¿Es más difícil vivirlo? Por supuesto. Pero no menos verdadero. Porque es nuestra obligación. Es nuestro llamamiento. Es la disciplina. Porque otra vez citando a estos, digámosles, gladiadores del deporte, algún día contaba la mamá de la muchacha esta bicicrosista, cuántas veces se cayó la muchacha entrenando y lloraba. La disciplina, duro. Pero hoy lo vive con alegría. ¿Qué queda atrás de todos esos llantos que tuvo porque se cayó en los entrenamientos? Nada. ¿Qué nos va a quedar a nosotros cuando miremos hacia atrás y vemos nuestra ínfima vida? 70 años, 80 años, comparado con la eternidad. Una gloria eterna. La gloria del oro, pues bueno, ya habrá otra olimpiada, repetir lo mismo, ganar siempre, pero acá no. Esto es incomparable. Lo que debe caracterizarnos a nosotros no es lo externo, no es una guanábana de carro, no es un lujoso carro. Está tan convencida nuestra sociedad de que debemos mirar conforme a las posesiones. A mí me tocó vivirlo. Sino que lo que nos debe caracterizar es la abundancia que hay en un corazón entregado, doblegado y entrenado por Dios. En la calle nos ven, ese es un parroquiano normal, pero no, que cuando nos oigan hablar, que cuando nos vean actuar, llame la atención, esta persona es diferente, esta persona sí aplica lo que predica. Quiero citar otra película, En busca de la felicidad, ¿la recuerdan? Con Will Smith. Es conmovedora. Él no lo podía creer cuando le dicen, después que le dicen, bonita camisa, ponte mañana algo similar, si quieres venir a trabajar acá. Ven nada más atina a salir, a buscar a su hijo y a abrazarlo de felicidad. Y la esposa lo abandonó en el camino porque no aguantó la presión. Nosotros estamos en la misma condición, sufriendo, llorando, padeciendo, pero sin perder la esperanza, sin perder de vista el objetivo, sin perder la perspectiva de que estamos enfocados hacia lo permanente. Vayamos a una última escritura de Mateo 25. Mateo 25, muy conocido, versículo 21, en el contexto de la parábola de los talentos. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel,
Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y lo mismo repite en el versículo 23. Entonces otra vez preguntando lo que preguntamos al principio, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué nos debe caracterizar y diferenciar del resto de las personas? ¿Cuál es la gran diferencia? Es nada más la forma en que percibimos y afrontamos nuestra vida.